Bueno, vamos a prestar atención a una jornada. El pasado lunes se celebró el Día Internacional de la Epilepsia, un día que se plantea para concienciar, para que la gente tome conciencia sobre esta enfermedad, para recordar que es necesario seguir destinando recursos a la investigación de una afección neurológica que en algunos casos puede ser altamente incapacitante, incluso suponer un estigma para quienes la padecen. En Canarias es la segunda causa de consulta neurológica después de la cefalea. También la segunda causa, fíjense, de ingresos en urgencias, la tercera de hospitalización. Han habido nuevos tratamientos específicos para los síndromes epilépticos, pero aún queda trabajo por hacerlo, dicen los pacientes, sobre todo para mejorar su calidad de vida. En España faltan estudios epidemiológicos, pero unas 450.000 personas padecen algún tipo de epilepsia. Como que hay alguien allí, pero que no se le ve la cara. Y vamos a hablar esta mañana con Liberto Braje, que es neurocirujano precisamente de la unidad de epilepsia del Hospital Universitario de Canarias. Doctor, gracias por acompañarnos un día más aquí en Buenos Días Canarias. Un placer, muchas gracias. Sobre todo recordar ese lema del Día contra la Epilepsia o de visibilización de la epilepsia. Hay que seguir trabajando, seguir investigando, ¿no? Efectivamente, el segundo lunes de febrero de todos los años, desde 2015, pues se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia precisamente porque es una enfermedad que tiene pues, un impacto en la calidad de la vida de las personas muy importante y es necesario sensibilizar a la población, a las élites políticas, etcétera, para seguir investigando y también mejorando la atención, digamos, a pie de calle de los pacientes que tienen esta enfermedad. Bueno, aquí en Canarias, bueno, estamos de enhorabuena porque la unidad de epilepsia del Hospital Universitario de Canarias es una referencia, porque además está conformado por un equipo multidisciplinar de profesionales en el que usted se encuentra, ¿no? Efectivamente, o sea, hay que entender que un paciente puede tener un ataque epiléptico puntualmente por un contexto X, infección, deshidratación, etcétera, pero luego tenemos la enfermedad como tal, que ya sería una predisposición a sufrir crisis epilépticas. Y debe quedar claro que la inmensa mayoría de los pacientes se pueden controlar bien con medicación. Luego hay un porcentaje de pacientes que no conseguimos controlar las crisis correctamente. Viene a ser más o menos como un 25 o 30% de los casos. Y es ahí donde, pues, aprovechando tus palabras, pues la unidad de epilepsia, pues con un abordaje multidisciplinar, pues investiga el origen de esas crisis y trata de darle una solución un poquito más acertada o efectiva para solventar el número de crisis o a veces incluso llegar a curarlas. Enseguida hablamos de cuándo se requiere una intervención quirúrgica, pero hablabas de crisis epilépticas y todos tenemos una idea a lo mejor equivocada de lo que supone una crisis epiléptica. Nos imaginamos siempre una persona con convulsiones, algo que nos ha contado la televisión, pero no siempre son así, muchas veces pasan inadvertidas y es importante no sé si se pueden detectar síntomas tempranos o que no es una crisis tan llamativa. Efectivamente, es una condición, la de la epilepsia, que en ocasiones se llega muy tarde al diagnóstico, precisamente porque las crisis que se generan no siempre son tan aparatosas como vemos, por ejemplo, en la tele, con movimientos, etcétera. Pueden ser pues que de repente hablando con este familiar pues se queda con una mirada perdida, que no continúa el hilo de la conversación y bueno, al final son un grupo de neuronas del cerebro que están generando una descarga eléctrica y según donde tenga lugar pues va a tener unos síntomas más llamativos o menos. Cuando pasa algo como lo que usted acaba de describir, que es alguien que se queda a lo mejor con una ausencia o que pierde el hilo de la conversación, en cualquier caso habría que ir a un médico especialista, un neurólogo, porque claro, ahí algún síntoma neurológico está mostrando. Efectivamente, ¿no? Habitualmente el neurólogo, vamos a llamar generalista, hace un estudio y probablemente con medicación se pueda controlar. No siempre hace falta llegar a una unidad tan específica de epilepsia, que es para esos casos un poquito más complejo. Claro, y ahí cuando se llega a la unidad de epilepsia y se decide que hay que operar en ese porcentaje que es el menor de los casos, directamente se interviene en el cerebro del paciente, ¿no? Bueno, en el caso de su labor profesional. Hay distintas maneras de abordar. Cuando la epilepsia es refractaria a la medicación, si encontramos esa causa única o en el cerebro o pensamos que operando, desconectando esa zona del cerebro podemos mejorar las crisis, sí vamos a actuar sobre el cerebro. Pero a veces, y lo comentábamos a lo mejor antes, hay un perfil de epilepsia, vamos a decir un poco más
catastróficas, que son encefalopatías genéticas o por hipoxias, etcétera, ¿no? Que a lo mejor no actuamos directamente sobre el cerebro, sino pues poniendo una serie de aparatos que neuromodulan la actividad del cerebro. Por ejemplo, el estimulador del nervio vago, cirugía también que se hace profunda con electrodos en el cerebro, pero no siempre abrimos la cabeza, por así decirlo, pero sí en algunos casos concretos donde tenemos el foco muy claro. Claro, ¿y se puede llegar a curar o es una enfermedad siempre crónica? No, se puede llegar a curar. Se puede llegar a curar la epilepsia cuando en determinadas condiciones, cuando tenemos una causa clara. Tenemos pacientes que pueden quedar completamente libres de crisis. Claro. Siempre el objetivo inicial es manejar la epilepsia con fármacos, siempre que estos fármacos nos generen en el paciente pues unos efectos secundarios importantes. De hecho, en los últimos años los fármacos han conseguido pues que el paciente requiera menos dosis, menos veces tiene que tomar el tratamiento y con menos efectos secundarios. Claro, eso son buenas noticias para pacientes que ya lo decimos antes en la introducción de la entrevista, doctor, que claro, su calidad de vida se ve muy mermada, es incapacitante, esas crisis que les pueden provocar accidentes. De hecho, hablábamos de que son pues perfiles de personas que tienen que acudir a urgencias, ¿no? Efectivamente, o sea, la epilepsia tiene aparejado un riesgo mayor incluso de mortalidad, que es la muerte súbita asociada a epilepsia, que se da en 1 de cada 1000 pacientes, y aparte, bueno, pues si ya son crisis epilépticas de las aparatosas, vamos a decirlo así, pues lógicamente pues conlleva un riesgo de traumatismos craneoencefálicos, etcétera, y un riesgo de mortalidad aumentada también. Eso, y hablábamos también de ese estigma, porque es verdad que pues este tipo de crisis provocan desconciertos, a lo mejor en el entorno laboral se me ocurre, porque en el familiar evidentemente están más sensibilizados con lo que les ocurre, ¿no? Siempre decimos, o sea, la epilepsia es de las enfermedades neurológicas de la que se tiene relato histórico pues más antiguo. ¿Por qué? Porque bueno, antiguamente hablaba de una enfermedad sagrada, porque parecía que solo los dioses pueden generar en una persona pues que caiga al suelo, convulsiones, etcétera, ¿no? Y ya hay relatos de eso, pues lógicamente en los textos más antiguos. Entonces, el estigma que ha tenido esta enfermedad durante muchísimos años, hasta que se ha sabido pues que hay una organicidad, que es algo, si no tangible, pues hay algún problema, vamos a llamarlo genético, metabólico, etcétera, que lo produce. Y bueno, y parte de este Día Internacional tiene que ver con eso, con aliviar el estigma a las personas que lo sufren e intentar darles una solución. Y ya una cuestión ya para terminar, doctor, esto es... ¿Debuta cuando uno es pequeño, cuando en la parte de la infancia, o puede aparecer a lo largo de la vida de una persona? Bueno, epidemiológicamente la epilepsia es más frecuente en la edad infancia y después en la edad adulta por encima de los 65 años, ya en contexto pues de faltitas de riego, microinfartos, pues que producen esos pequeños cortocircuitos en el cerebro. Realmente puede aparecer a lo largo de toda la vida, pero son los dos grupos poblacionales pues con mayor incidencia, ¿no? Entonces en la edad adulta puede ocurrir, por supuesto, también, aunque habitualmente se maneja con medicación con mayor facilidad. Bueno, pues Liberto Braje, que es neurocirujano de la Unidad de Epilepsia del Hospital Universitario de Canarias, le agradecemos que haya estado con nosotros aquí, dando además esperanza a los pacientes, porque de esto se sale, y sobre todo si pues tienen la suerte de acudir a la Unidad de Epilepsia del Hospital Universitario de Canarias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tus palabras y por dar visibilidad a la enfermedad. Buenos días. Buenos días.